Círculos de mujeres. Círculos de mujeres. Frente a la violencia machista. Sororidad feminista. El presente podcast es producido por Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia y Católicas por el Derecho a Decidir Perú, con el apoyo de ONU Mujeres y UNFA. Hola, mi nombre es Silvia Tamayo y te doy una vez más la bienvenida a este nuevo episodio de Círculos de Mujeres frente a la violencia machista, sororidad feminista. Y antes de iniciar, también le damos la bienvenida a Roberto Condori. Ella es una activista LGBTIQ+, disidente sexual y nuestra aliada en este viaje sonoro feminista. Gracias, Silvia. Y a ti que nos escuchas, te invito a que sigas los episodios de Círculos de Mujeres que ya están disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y en el canal de YouTube de Católicas Bolivia y Católicas Perú. Mi nombre es Fátima Maita, soy activista y me considero artivista por mi práctica en las artes escénicas. Así también soy parte de la Asociación Aguayo, con el cual luchamos contra la violencia hacia niñas, niños y mujeres, desde el arte. Estudio trabajo social en la UMSA y soy parte del Círculo de Mujeres junto a Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Crees que debería haber un día del orgullo heterosexual? No, debido a que las personas heterosexuales hemos gozado de muchos privilegios en comparación con la comunidad de diversas sexualidades. La heteronormatividad, que a la vez es una imposición que puede crear crímenes de odio y que lo único que tal vez puede generar como resultado es desconocer la diversidad en la que el amor puede ser vivido y expresado en el marco del respeto y los derechos humanos. Círculos de mujeres frente a la violencia machista. Sororidad feminista. Para este episodio hablaremos de la violencia machista heteronormativa. Sostenemos que la heteronormatividad también es una base para sustentar las violencias hacia las mujeres, violencias que se generan desde una dualidad inequitativa. Y para hablar sobre este tema, tenemos como invitada especial a Karen Gil. Ella es una mujer activista en la defensa de los derechos de las mujeres, parte de los Círculos de Mujeres de Bolivia, y también es periodista de investigación con enfoque de derechos y además es directora de la revista La Brava. Bienvenida, querida Karen. Muchísimas gracias, Silvia. Un gusto estar con ustedes, compartiendo sobre este tema que es tan importante y necesario de reflexionar en nuestra sociedad. Muchas gracias, Karen. También con nosotras está Paula Stensoro. Ella es subdirectora de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia. Paula además es una activista, feminista, defensora de los derechos de las mujeres. Bienvenida, Paula. Hola, un gusto saludarles, Silvia, Karen, y realmente también muy feliz de poder estar y compartir este espacio para hablar de temas tan importantes como estos. Ahora vamos a un poco adentrarnos en la temática que nos trae el día de hoy en este podcast. Paula, Karen y a ti que nos escuchas, gracias por estar aquí y para empezar este episodio, a modo de provocación, vamos a escuchar el siguiente audio. ¿Usted es heterosexual? ¿Un heterosexual se hace o nace? ¿Por qué es heterosexual? ¿Es usted heterosexual? ¿Por qué? ¿Por qué es heterosexual? Heterosexual. ¿Por qué es heterosexual? ¿Por qué heterosexual? ¿Es usted heterosexual? Un heterosexual nace o se ¿Es hace. usted heterosexual? ¿Por qué? Karen, Paula, hemos escuchado este audio que en muchas circunstancias sabemos que no se reflexiona y que en realidad estas preguntas no se hacen. ¿Qué opinan ustedes sobre estas que en algún momento tal vez como parte de los procesos de sensibilización en temas de sexualidad también lo incorporamos, pero que en la realidad muy pocas veces se hace? Querida Karen, primero voy contigo. Coincido contigo que no es un tema que se reflexiona, que ya se da por hecho de que las personas nacen y son para siempre heterosexuales. Una de las preguntas era de que si se hacen o si nacen.
Yo considero que el ser heterosexual es una condición social, porque la sociedad te construye de ese modo, ¿no? Si nosotros recordamos lo que les decimos a los niños, a las niñas, y lo que nos decían a nosotros era, ay, mira, te gusta ese chiquito, si eras niña, ¿no? O si eres niño, te preguntas, ¿y qué chica te gusta, por ejemplo? ¿No? Entonces ya está por hecho de que si eres hombre, te gustan las mujeres, y de que si eres mujer, te gustan los hombres, y lo mismo no solamente en relación al tema afectivo, sino a todo lo que construye lo relacionado con la mujer, con lo rosado, con lo femenino, y al hombre todo lo contrario, ¿no? El hombre es el fuerte, el macho que no llora, que tiene que tener colores fuertes, azules alrededor suyos, por ejemplo. Entonces es toda una construcción que nos van armando desde muy pequeños y desde distintas instituciones, desde la familia, que es una de las principales que ha conservado, si quieres, este tipo de conceptos, y la escuela, por supuesto, que la refuerza, pero con mucha fuerza. Y hablamos de una institución muy fuerte también, que tiene mucha importancia en los países latinoamericanos al menos, que es la iglesia peor, ¿no? Ya sea la católica, la cristiana, no importa mucho el tema de la religión, sino todas estas religiones, instituciones católicas, cristianas, religiosas en general, pues nos dicen qué es ser hombre y qué es ser mujer, ¿no? Entonces yo creo que hasta ahí te daría mi reflexión. Creo que muy importante además lo que nos mencionas para poder reflexionar y poder plantear lo mismo a Paula. ¿Qué opinas, querida Paula? Justamente muy interesante esto que hemos escuchado y en la misma línea que plantea Karen, la heterosexualidad se supone, ¿no? Y se presupone como una condición de todos los seres humanos. Y pues justamente el mundo y la naturaleza humana es mucho más variada y amplia que solamente esta forma, digamos, que tenemos de expresar nuestra sexualidad y nuestra identidad de género. Entonces la heterosexualidad hace que todo el mundo suponga, ¿no es cierto?, que todas las personas, absolutamente todas, somos o debemos ser heterosexuales. Es decir, que nuestra condición como hombres, como mujeres, ¿no es cierto?, nos den una determinada identidad y nos den comportamientos justamente en relación a esta división que hacemos, ¿no?, de los opuestos, ¿no?, y de los diferentes, ¿no? Eso es lo heterosexual, ¿no? Pero basado simplemente en una genitalidad. Y a partir de ello, bueno, se ha construido toda una forma, ¿no es cierto?, donde expresamos, y no se habla de esto, no se explica de esto en ningún espacio, ¿no es cierto?, y no se visibiliza. Entonces presuponemos que todas las personas, todos los seres humanos, somos heterosexuales, y se invisibiliza justamente toda otra diversidad que puede haber, por un lado, y por el otro lado nos condiciona, ¿no?, como decía bien Karen, a comportamientos, a formas de ser, a formas de pensar, en nuestros imaginarios, y todo lo volvemos en función de esta forma, digamos, de tener atracción por el otro sexo, por el sexo opuesto, y de tener toda una serie de comportamientos alrededor de ello. Gracias, Paula. Ya adentrándonos en lo que significa la heteronormatividad, voy contigo, Karen. ¿Qué es la heteronormatividad? La heteronormatividad es aquello que se define dentro de nuestras sociedades como algo que está marcado por las relaciones sexual afectivas heterosexuales, lo que decía la Paulita, ¿no? Hombre o mujer, que no hay otras opciones relacionadas con el tema genital, y que esto está relacionado al mismo tiempo con el género. Y esto es importante porque esta heteronormatividad de la que hablamos está representada y reforzada por distintos aspectos y está transversalizada en todo, casi en todo lo que hacemos, en los términos jurídicos, por ejemplo, en cómo nos relacionamos en las escuelas, en términos religiosos, todo lo que la sociedad funciona o se mueve está primado por eso es que hay mucho de esto, hombre o mujer, ¿no? Es como si fuera el único modelo de vida nos quieren hacer vivir.
Como bien tú lo decías, esta dualidad a veces genera pues estas limitaciones para ejercer plenamente tal vez las decisiones en las personas. Y en ese sentido, Paula, ya que en los círculos de mujeres se ha ido reflexionando específicamente el tema de la violencia, ¿cómo se relaciona la heteronormatividad con la violencia machista? Profundamente relacionadas, ¿no? Porque justamente como hay esta norma en que se establecen los comportamientos, las formas de ser, las identidades, se construye el género y se construye todo lo que debe ser lo masculino y todo lo que debe ser lo femenino. Pero es una construcción en base a una relación de poder, a una relación desigual, donde se le asigna justamente a la masculinidad un rol, ¿no es cierto?, superior y unas formas de entenderse esta masculinidad superior al de las mujeres, ¿no? Entonces es una relación de género desigual la que se construye a partir de esta heteronormatividad. Y a partir de ello está la violencia, porque justamente se quiere sujetar, ¿no es cierto?, a las normas de lo que debe ser lo femenino y lo masculino a partir de estas relaciones. Y ahí empieza a ejercerse, ¿no es cierto?, en esta desigualdad de género, una serie de acciones que por supuesto afectan más a las mujeres que a los mismos hombres y a todas las otras diversidades que no encajen dentro de esta heteronormatividad. Entonces, por eso tiene una relación muy vinculada, ¿no? En realidad la violencia es una expresión extrema, y esta violencia machista, de esta sujeción que tenemos, ¿no es cierto?, de estas relaciones de poder que hay entre hombres y mujeres. Entonces, a los hombres les enseñamos a comportarse de una manera determinada, a pensar de una determinada manera con relación a las mujeres. Y a las mujeres también nos enseñan a comportarnos y a pensarnos como mujeres y en relación a los hombres. Entonces, justamente se ejerce violencia cuando queremos salirnos de alguna manera de estas normas o porque creemos que esa es la manera de poder imponernos, ¿cierto?, esta nuestra superioridad o esta nuestra forma de pensarnos y sentirnos en el mundo sobre la otra persona, que en este caso es la mujer. Gracias, Paula. Haciendo recuento de que en los círculos de mujeres que se han generado en Bolivia hemos estado compartiendo con mujeres diversas, creo que es necesario y pertinente preguntar, Karen, ¿la heteronormatividad golpea con más fuerza a la población LGBTIQ+? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias causa a esta población y en general a la diversidad de mujeres que de alguna manera se animan a veces también incluso a denunciar? Es que sí, estábamos hablando de que la heteronormatividad te habla de solamente dos miradas, de dos dicotomías, de hombre y mujer, y eso es lo normal dentro de esta estructura. Todo lo que rompa, por supuesto, va a estar mal visto y va a tener que pagar los platos rotos por cuestionar esta normalidad, entre comillas. Y eso es lo que ocurre con las personas LGBTIQ+, que no se identifican con estas dos dicotomías. Además, es muy complejo esto de hablar por un tema del género, ¿no?, de lo que yo soy y como yo he nacido, y además con quién quiero tener relaciones amorosas, sexuales, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces, todo esto nos confunde mucho a la sociedad, que solo piensa que si es mujer, tiene que comportarse como mujer y amar como mujer a un hombre, y al revés, ¿no? Si eres hombre, tienes que portarte como hombre y amar como hombre, con todo lo que ha explicado la Paula hace un momento, a una mujer. Y en cambio, ahí te plantean, por ejemplo, qué sé yo, las lesbianas, que se aman entre mujeres, pero también están las trans, que no solamente es que aman a una mujer, pueden amar incluso a un hombre, pero en realidad se sienten y quieren que su cuerpo sea, si por ejemplo han nacido genitalmente hablando con el cuerpo de un hombre, pero quieren ser mujeres, ya esto es distinto, porque ellas no solamente quieren ser, se sienten como mujeres, pero pueden amar, como te digo, pueden amar si quieren a un hombre o a una mujer. Entonces, todo esto te rompe, y yo entiendo que en los años anteriores ha debido ser complejo entender, porque si todo el tiempo nos han construido
desde todos los espacios que hace un momento yo me refería, de esta dicotomía que es normal. Entonces, claro, ver que estas personas están haciendo lo contrario, violenta, yo me imagino que se han sentido violentados a lo que piensan, y a partir de sentirse así, de sentir que su modo de ver es el único, han empezado a ejercer violencia. Y ahí es lo que tú decías, las personas de esta comunidad son las más violentadas en distintos aspectos y en distintos lugares. Uno de los primeros lugares es la familia, donde la familia rechaza su modo de ser. Después tenemos en las mismas calles, donde no sé si ahora con tanta fuerza como cuando yo recuerdo que cuando yo era niña, se veía muy mal a los hombres vestidos de mujeres, por ejemplo, o a las mujeres lesbianas. Lo mismo en las escuelas. En las escuelas, si un hombre actúa de cierto modo, te insultan, te tratan muy mal, incluso hay una violencia física que se ha registrado en varias escuelas, no solamente en Bolivia, sino en otros países. En los trabajos también. Yo conozco historias de varias personas que han pasado por una transformación y han sido rechazadas, por ejemplo, en sus trabajos, pese a que eran buenos ingenieros, buenas médicas, lo que tú quieras, no importaba su cualidad, sino importaba este aspecto. Entonces, la violencia que se vive es muy fuerte aún, aunque posiblemente hace algunos años era mucho más alta, pero aún seguimos viviendo, y esta comunidad en particular sigue viviendo una situación muy, muy grave, y además en algunos países, como veíamos en Perú, ni siquiera las leyes les aportan. Acá, por lo menos para las personas trans, hay una ley de identidad de género que ya respalda parte de sus derechos, pero no todo. Y ya que te has ido adentrando a justamente cómo todo esto se ve con mayor agresividad en ciertos espacios, te pregunto, Paula, ¿no? Esta norma permea otros espacios de la vida, como bien lo decía Karen, ¿no? La familia, la escuela, el trabajo, hasta la propia calle. ¿Cómo la heteronormatividad ejerce su poder en estos espacios? ¿Cuál es también tu criterio? Todo lo que sale de una norma, porque estamos hablando de una norma, y una norma es algo que se impone, ¿no? Y que se desarrolla y que va trascendiendo, obviamente, en el tiempo. Este tipo de normas, obviamente, están tan instaladas en la sociedad y en sus instituciones, porque justamente todo se construye a partir de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de familia natural, entre comillas, cuando la familia es una construcción social. Entonces, no aceptamos, por ejemplo, que estas personas puedan armar su propia familia diversa, que puedan tener estas relaciones, ¿no es cierto?, afectivas, que puedan desarrollar sus propias identidades de género, ¿no? Como bien decía Karen, de cómo te sientes realmente respecto a esta masculinidad o feminidad impuesta, y tú construyes tu propia identidad. Entonces, todo ello evidentemente afecta y permea en todos los espacios. Entonces, todo lo que no entra dentro de la norma es rechazado, pero es rechazado de formas muy, muy violentas. Y esto tiene gravísimas consecuencias en las personas de las diversidades sexuales y de género, en todas las poblaciones LGBTQI, como les conocemos por sus siglas. Y entonces, ¿qué hace esto? Que estas personas estén permanentemente vulneradas en sus derechos como seres humanos. Se ejerce violencia contra ellas, se les discrimina en el trabajo, no se les permite, ¿no es cierto?, actuar o desarrollarse en diferentes campos, sus mismas familias les rechazan. Entonces, se genera una serie de discriminaciones, exclusiones, y se vulnera, y no se toma en cuenta que ante todo son seres humanos, más allá de que finalmente no importe, ¿no es cierto?, a quién aman o cómo se identifican en su género. Pero esto lo volvemos como un asunto así terriblemente malo, lo juzgamos, lo ponemos en esa dicotomía, lo ponemos como algo realmente anormal. Incluso muchas personas siguen creyendo que, por ejemplo, la homosexualidad es una enfermedad, cuando en realidad es una condición de los seres humanos. Y como no encajan estas personas en esto, ejercemos muchas formas de discriminación y exclusión. Y eso es lo terrible y eso es lo complejo.
Gracias, Paula. Y bueno, voy contigo, Karen. Si entendemos que el patriarcado, porque también es fundamental hablar cuando estamos hablando de la heteronormatividad de este sistema que es el patriarcado, es un sistema universal que oprime a las mujeres y a todo lo que considera inferior. Y uno de sus brazos coercitivos es la violencia machista. ¿Qué lugar o función tendría la heteronormatividad en este sistema universal que es el patriarcado? La heteronormatividad está dentro de un sistema mucho más grande, que es este sistema del que tú hablabas, el patriarcal, que hace que se subordine y se invisibilice los derechos de la mujer y de todo lo que no sea lo masculino. Entonces, si vemos, por un lado, de que además que te dicen que lo normal es hombre-mujer, pero te dicen que el hombre está superior a esta mujer en todas las relaciones, ya sean afectivas, de trabajo, educativas, en todo lo que tú pienses, entonces por supuesto que estas relaciones dentro de la heteronormatividad va a estar permeado necesariamente por esto. Por eso es que ocurre lo que ocurre en nuestros países. Yo me animaría a decir en todo el mundo, pero me gustaría centrarme en Latinoamérica. Latinoamérica es un espacio absolutamente machista todavía, muy machista, donde todo lo relacionado al hombre, a lo masculino, y más que al hombre, a lo masculino, tiene mucho más fuerza, validez e importancia que lo relacionado a lo femenino. Y ahí es que empiezan las violencias, y estas violencias que se ejercen de las peores formas. Ya hablábamos en los círculos que existen distintos tipos de violencia. En el país incluso están tipificados 16 tipos de violencia, que van desde la simbólica, que es la que más se ejerce y todo el rato se ejerce, la violencia simbólica. La psicológica, luego pasa ya la física, que esta ya se ve, pero también hay violencias mucho más fuertes y que en Latinoamérica están así demasiado altas y que a mí siempre me tiembla el cuerpo cuando yo hablo de estas, que son, por ejemplo, la violencia sexual, que es aquella que se ejerce contra las mujeres, violentándolas físicamente, sexualmente, y además se ha naturalizado. En Latinoamérica tenemos casos muy altos y en Bolivia ni te digo. Es normal de que los hombres violen a las niñas, a las adolescentes y además en espacios dentro de la familia. Otra de las violencias altísimas que igual Bolivia lamentablemente tiene altas tasas es el feminicidio, es decir, que es esta violencia extrema que ya lleva a las mujeres a la muerte, porque son asesinadas en manos de hombres que quieren demostrar su poder en sus cuerpos de las mujeres y lo demuestran matándolas. Es verdad, Karen, y es lamentable, ¿no? El poder tener que entender que el patriarcado se asienta sobre estas formas violentas de demostrar esta dualidad, ¿no? De qué es ser hombre, qué es ser mujer, y que lamentablemente se ha construido esta mirada de ser hombre a partir del ejercicio del poder o de la violencia. Y bueno, paso entonces contigo, Paula. ¿Qué hacer para que esta norma que nos está lamentablemente dañando, ¿no? Y que está generando pues formas de actuar, de pensar, que no nos ayudan a avanzar como sociedad? ¿Qué hacemos, no? Para que esta norma no se siga replicando y generando estas relaciones inequitativas y violentas. Yo creo que la clave es educar diferente. Creo que hay que partir de ahí. Mientras realmente como sociedades no empecemos a formar, a criar a nuestras guaguas de una forma diferente, desde una comprensión desde esta diversidad sexual y de género, mientras en nuestros sistemas educativos no pongamos una educación integral para la sexualidad, donde estos temas justamente sean parte de una currícula educativa, mientras no
cambiemos obviamente dentro de nuestras familias y dentro de nuestras formas de crianza estas maneras de seguir dividiendo el mundo, pues vamos a seguir lamentablemente contribuyendo, ¿no?, a que esta heteronormatividad y que esta violencia se sigan ejerciendo. Entonces creo que la educación en todos los ámbitos es clave para transformar, para justamente deconstruir esta heteronormatividad, para cambiarla, para transformar. Pero por el otro lado, creo que también es importante tener justamente desde el Estado y desde toda la institucionalidad pública, todas las normativas y todas las políticas que justamente vayan transformando, ¿no es cierto? Primero reconociendo derechos de todas las poblaciones diversas y con diferentes orientaciones sexuales. Eso es parte fundamental, el reconocimiento de estos derechos. En Bolivia lo tenemos a nivel de la propia Constitución y tenemos algunas normativas favorables específicas para estos grupos poblacionales. Y también a partir de ello, obviamente, construir políticas públicas, ¿no? Entonces yo creo que por un lado es el Estado que debe ir avanzando en la garantía de estos derechos y a un derecho a una vida libre de violencia, que también hay la normativa, pero dando obviamente todos los componentes que son la prevención, la atención, la sanción de la violencia. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, tiene que haber una transformación profunda en la forma en cómo educamos y transmitimos esta heteronormatividad. Por eso hablamos en Bolivia de una educación despatriarcalizadora. Eso quiere decir esa educación despatriarcalizadora, ¿no es cierto? Cambiar este sistema que se impone desde la heteronormatividad y pues empezar a hablar de seres humanos a nivel de igualdades, de condiciones, de diferencias y de diversidades que hacen que aceptemos, ¿no es cierto?, a toda esta diversidad desde otros puntos de vista y que vayamos deconstruyendo estas relaciones de poder en base a lo femenino y lo masculino. Educar diferente creo que es la clave. Claro que sí, creo que es fundamental lo que tú nos aportas. Es algo que también lo hemos ido reflexionando en los círculos de mujeres a partir de la iniciativa Spotlight. Este proyecto frente a la violencia machista, sororidad feminista, la Red Solidaria Binacional de Mujeres en Tiempos de Crisis Sanitaria. Esto se ha ido reflexionando y bueno, se nos ha terminado el tiempo, compañeras. Les agradecemos por estar en este acuerpamiento virtual hablando de estos temas necesarios y urgentes para la lucha cotidiana contra el patriarcado y la violencia. Querida Paula, Paula Estensoro es subdirectora de Católicas por el Derecho a Decidir, una mujer feminista, activista, defensora de los derechos de las mujeres. Querida Paula, tus palabras de despedir. Muy agradecida por el espacio, feliz de haber estado aquí con Karen, contigo Silvia, y pues creo que mi mensaje último va referido a lo que decía, que es transformemos, eduquemos de manera diferente, abrámonos a todas las posibilidades para realmente transformar el mundo en el que vivimos y cada una, desde los movimientos de mujeres como los círculos, desde donde estamos, y desde el lugar que ocupamos en la sociedad, todos tenemos esa responsabilidad de transformar en favor a la igualdad, a una vida sin violencia. Con eso yo cerraría y nuevamente muy agradecida por el espacio. Gracias, Paula. Hemos estado también con Karen Gil. Ella es una mujer activista en la defensa de los derechos de las mujeres, es parte de los círculos de mujeres de Bolivia, también es periodista de investigación, con este enfoque de derechos humanos que también lo ha manifestado el día de hoy, además que es directora de la revista La Brava. Querida Karen, tus palabras de despedida. Muchas gracias por este espacio, realmente ha sido un gusto compartir con Paula, quien además hemos estado en tantos momentos y espacios de lucha, y contigo Silvia, y bueno, tal vez también poder dar estos comentarios para que la gente que nos está escuchando abra un poco su mente, que a veces es difícil, pero yo siento que es posible. Entonces realmente estos espacios son tan necesarios y, como decía en un inicio, tan urgentes para vivir en una sociedad más justa y, como decía Paula, donde las personas hagan y se sientan felices siendo lo que quieran ser, sin que nadie les cohíba ni les prohíba, y donde se respeten sus derechos, y eso significa
vivir en libertad, vivir sin violencia y bueno, en ese camino estamos y yo espero que todas las personas que nos están escuchando entiendan que este es un trabajo y responsabilidad de todas y de todos y de todes los que estamos en este mundo. Eso es lo que deberíamos apuntar todos los seres humanos. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Karen. Gracias, Paula. Y realmente me sumo a tus palabras, querida Karen. Invitamos a la reflexión a partir de estos temas que los ponemos justamente en este podcast. Rompiendo las barreras. Sí. Fuertes y guerreras, rompamos las barreras. Fuertes y guerreras, sin miedo a las condenas. Fuertes y guerreras, rompamos las barreras. Fuertes y guerreras, sin miedo a las condenas. Sí, sin miedo a las condenas. Yeah. Alerta, esto me afecta. No son suicidios, son feminicidios. Estoy cansada todos los días, cuerpos despojadas de derechos. Ya no hay conciencia, mucha indiferencia. Sí, mucha indiferencia. Empieza a preguntarte, a cuestionarte sobre tu violencia. Acabamos de escuchar a Miriam Iriondo, cantautora afroboliviana, con la canción Fuertes y Guerreras. Mi nombre es Fátima Maita, soy activista y me considero artivista por mi práctica en las artes escénicas. Así también soy parte de la Asociación Aguayo, con el cual luchamos contra la violencia hacia niñas, niños y mujeres, desde el arte. Estudio trabajo social en la UMSA y soy parte del Círculo de Mujeres junto a Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Qué es el activismo feminista? Es una lucha constante que estamos viviendo hoy en día. Más allá de ponerse quizá de moda, ha adquirido una nueva dinámica, se podría decir, con una revitalización, con movimientos de protesta, de marchas, que se han ido generando, se han ido dando en cada fecha específica o cuando se considere prudente dentro de muchos países, incluso se podría decir a nivel mundial. Se podría decir que es una lucha que se está tomando por muchas personas y así también se está considerando un estilo de vida que exige el empoderamiento y el compromiso, más que todo por mujeres. Círculos de mujeres frente a la violencia machista. Sororidad feminista. En este episodio de Círculos de Mujeres, hablamos de la violencia machista heteronormativa. La heteronormatividad también ejerce su poder coercitivo al interior de la población de las diversidades sexuales, y por ende también se reproducen los roles de género patriarcales que por supuesto generan violencia. Y adentrándonos en el terreno de las masculinidades, ¿un hombre gay podría ser el hombre nuevo de estas nuevas masculinidades? No lo creo, porque también se puede ejercer la heteronormatividad desde un cuerpo no heterosexual. Y es así, Roberto. Con estas reflexiones cerramos el episodio de hoy. Te quiero agradecer a ti que nos estás escuchando y que regularmente lo haces, para recordarte que los episodios de Círculos de Mujeres están disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y en el canal de YouTube de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia y de Católicas por el Derecho a Decidir Perú. Círculos de mujeres. Círculos de mujeres. Frente a la violencia machista. Sororidad feminista. Red Solidaria Binacional de Mujeres en Tiempos de Crisis Sanitaria. Los contenidos del presente podcast son responsabilidad exclusiva de Católicas por el Derecho a Decidir y no necesariamente refleja los puntos de vista de ONU Mujeres.